En 1995, Perú y Ecuador se enfrentaban en la selva amazónica, en un conflicto armado breve pero intenso, denominado la Guerra del Cenepa. Durante 34 días, estos países se enfrentaron por una de las regiones más estratégicas, en uno de los territorios más remotos y duros del continente. La guerra no solo cambió la vida de los soldados que estuvieron en el frente, sino también de los civiles que vivieron este conflicto de cerca, dejando así una marca profunda en sus recuerdos y sus comunidades. Estos son testimonios de personas que estuvieron allí en primera línea de combate o en comunidades cercanas. ¿Qué pasaba? ¿Qué tienes, no? O cuando estábamos en la calle y comenzaba a beber con otros amigos, yo de lejos lo veía haciendo planchas, haciendo ranas. Ya él sí pasó pues una etapa muy mal. Sí, posguerra, ¿no? Yo también saltaba en las noches, recuerdo, ¿no? Sudaba. Sí me levantaba a correr, ¿no? Hacer la parte física, pero quizás de un momento a otro pues uno se da a pensar, ¿no? Y dice, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? No, en ese entonces pues la parte psicológica, no había aquí unos especialistas que nos ayuden, ¿no? O se comprometan a estar con nosotros para poder salir adelante, para poder manejar esa situación en la que nos encontrábamos. Pero sí, yo pensaba que no era verdad lo que pasaba a John Rambo, pero no en sus películas. Y es cierto. Sales un poco traumado de eso. Ver sangre, ver dedos, manos. Porque recuerdo que los traían en camilla, su brazo acá encima de su hombro, mutilado. Las piernas mutiladas. Entonces, era feo, muchachos. Era muy feo. Muy feo. Hola, bienvenidos a nuestro canal Voces Peruanas. El día de hoy haremos una entrevista que estamos seguros de que les va a encantar. Así es, somos Guillermo Ronco Gutiérrez, Fabricio Jauregui Ruiz, y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a conocer, gracias al proyecto STEAM, a alguien que vivió en carne propia la guerra del Cenepa. Nuestro entrevistado, Mauricio Gómez Ortiz, nos hablará sobre sus experiencias y la anécdota que hubo en este momento. Nos contará sobre sus relatos, sobre sus experiencias y el impacto que tuvo en su vida. Le agradecemos de antemano su tiempo y abrirnos esa puerta de su memoria. Sin más preámbulos, iniciamos. Queridos estudiantes, muy buenos días, bienvenidos a la institución educativa. De verdad, muy alegre de que ustedes estén preparando este estudio, este proyecto STEAM, ¿no? Que va a ser el alcance a todos los estudiantes de nuestra institución, y no solamente a ellos, sino también a gente de repente quizás aledaña a nuestra institución, o quizás amistades suyas, familiares, que van a tener que escuchar y vivir o hacer un remember, como ustedes lo llaman, muy de cerca, acerca de todo lo que pasó en este conflicto que tuvimos nosotros como peruanos y el vecino país del Ecuador en el año de 1995, entre los meses de enero y febrero. Empezamos con la primera pregunta. Su primera pregunta es, ¿qué rango era en ese entonces? A ver, el máximo rango que nosotros como ingresantes, bueno, yo ingresé en ese entonces al INSEPITA número 7, por dos factores. Uno era que realmente el Perú pues estaba detenido por esto de la situación económica en la que vivíamos. Y lo segundo era pues la necesidad de querer ser alguien ya una vez culminando los estudios, ¿no? Nuestros padres en ese entonces pues
nos evocaban en ese momento, quizás en algunas oportunidades, a tener una profesión o quizás ya salir en adelante y trabajar, ¿no? Ya teníamos 17 años en ese entonces, pues nuestros padres nos tomaron como que darnos unos consejos en qué hacer para nuestra vida. Y bueno, decidimos pues presentarnos al ejército peruano, ¿no? Yo tuve el rango de cabo de primera. Un rango bastante primordial, ¿no? En su otra pregunta es, ¿cuál fue su reacción o cuál fue su reacción en ese momento al saber que usted iría a este conflicto? Culminando, como te digo, el colegio en el año de 1994, recuerdo yo pues que éramos 4 grandes amigos que voy a dar mención en este momento. Uno de ellos es Wencer Eudaldo, el otro es William Osvaldo Garados Cotrina, y por último tenemos a mi amigo Richard, y mi persona, ¿no? Quien pues habíamos culminado con éxito la educación secundaria en ese entonces. Pues como les digo, pues nuestros padres nos dieron los primeros pasos a querer seguir ya con nuestras vidas, ¿no? Y pues tomamos la decisión de enrolarnos ya en el ejército peruano en ese entonces, en el mes de enero. Recuerdo muy bien la fecha, el 6 de enero de 1995. Para ese entonces ya se escuchaban algunas situaciones que habían entre Perú y Ecuador, ¿no? Nunca nos imaginamos de que iba a haber un enfrentamiento bélico entre ambos países. Nosotros 4 pues nos presentamos acá al Vincepita número 7, aquí en Baños del Inca, y pues en ese entonces, llamemos así, el gobierno del Perú pues hacía las famosas levas, donde pues a los jóvenes, ¿no? Se les apresaba, llamémosle así, y se los llevaba abajo, a Baños del Inca, ¿no? Recuerdo que entraban a los estadios, ¿no? En las calles a partir de las 12 de la noche, los llevaban, los subían al camión y iban dirigidos directamente al Vincepita, ¿no? Eso se llamaba la famosa leva. Pero en cuanto a nosotros nuestra presentación fue voluntaria. Pero ya el primer mes estuvimos ahí, pero ya ¿no? Ya se sonaban a voces que iba a haber un enfrentamiento bélico en Tumbes, ¿no? Dado pues de que había muchas presiones gubernamentales entre ambos países. Ecuador había invadido cierta parte de terreno de nuestro Perú, se habían transgredido los hitos. Entonces a Perú no se limitó a decir, oye, vamos a cederte, ¿no? Entonces automáticamente pues fuimos llamados nosotros, ¿no? De aquí de Vincepita. Recuerdo que fue una tarde y nos formaron y nos dijeron, a ver, los que desean ir a Tumbes, los que desean ir a Piura, a Chiclayo. Entonces, como ya habían noticias, pues, nosotros jóvenes, con esa algarabía de peruanos de querer estar en el frente, pues nos enrolamos y subimos, recuerdo, a las 8 de la noche a ese ómnibus. Llegamos temprano a Piura y nos enrolamos, pues, en esta primera brigada de infantería, que sería ya pues nuestro centro, ¿no? de distribución de todos los militares, del armamento, de la movilidad, ¿no? militar que hubo ya para acercarse donde realmente era el conflicto, ¿no? Recuerdo también que, bueno, como anécdota, ¿no? Llegamos a Tumbes, pues, y el calor era inmenso en la mañana, nos hacían formar, teníamos el pelo bien corto. Recuerdo que a un compañero que juntos nos presentamos con Wencer, él pues se le comenzó a inflamar la cabeza, ¿no? Se hinchó a tal medida de que pues tuvieron que venir los de enfermería militar, ¿no? Acudir, lo llevaron, estuvo 2 días pues en observaciones, pero como le dijera, nos regresaron a un sitio, llamemos pues, a una partecita donde realmente se les estaba enseñando todo tipo de armamento, a manejar el armamento, ¿no? Cómo eran las posiciones, el tipo de disparo, ¿no? Nos llevaron a entrenar porque realmente ya estábamos
en ese conflicto, ¿no? Existieron muchos personajes de ahí, del mismo Tumbes, ¿no? Campesinos, que se unieron a esta gesta, llamémosla así, a esta guerra, ¿no? Recuerdo que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con dos civiles ecuatorianos quienes nos suplicaron, ¿no?, de dar culmino con esta guerra porque prácticamente ya habían caído varios ecuatorianos, ¿no?, en este enfrentamiento frente a frente, ¿no? Esos son algunos recuerdos que llevo en mi memoria. Muchísimas gracias, siendo un testimonio bastante interesante. Pero vamos a lo crudo ahora. Siempre se nos cuenta las hazañas, todo lo heroico. Pero ¿cómo es que vivieron ustedes los héroes de este conflicto? Estar en el frente, pues, era, como nos dijo un capitán, recuerdo ahora, el capitán Rodríguez, era morir o matar. Era la decisión, era en una milésima de segundo si tenías al frente a un soldado. Veía caer algunos compañeros, promociones, que nosotros llamamos, en el frente. Cuando fuimos trasladados, pues, a esta primera brigada de infantería, recuerdo que me parece que fue más que todo por el capitán que dijo que éramos muy jóvenes para estar al frente y que no teníamos esa llamemos pues, esa capacidad de estar ahí, ¿no? Nos faltaba todavía cierto entrenamiento, ¿no? Entonces el capitán, recuerdo que dijo, no es entregarles a la boca del lobo, ellos necesitan estar más entrenados. Recuerdo que nos trasladaron una tarde, ¿no?, acá a la primera brigada de infantería. Recuerdo que la mamá de uno de nuestros amigos se fue a llorarle al capitán que por favor le dejen. Aquellos jóvenes también que habían sido llevados a la fuerza por la leva, lloraban mañana, tarde y noche, ¿no? Existieron algunos desertores que quizás les encontraron en alguna parte y fueron juzgados por la justicia militar. Creo que varios de ellos han sido juzgados por eso. Nos trasladaron pues a esta primera brigada de infantería donde necesitábamos manos porque llegaban varios compañeros, ¿no?, que habían sido disparados, que habían pisado una granada, una bomba, recuerdo, o habían sido disparados con rifle, o habían sido atacados, ¿no?, de una u otra manera por los soldados ecuatorianos. Nosotros, pues, en esos días era correr y correr y correr, y el susto, ¿no?, de ver tanta crueldad, ¿no?, tanta crueldad humana, de no saber medir esas fuerzas bélicas, ¿no? Pero sin embargo, nosotros, pues, como peruanos, nos colocamos de asistentes, ahí de asistentes médicos, alzábamos a los heridos, corríamos de un lugar a otro, alcanzábamos lo que se llama las caserinas, ¿no?, para ser llevados en balsas al frente. Si usted se sentiría cómodo, me gustaría que nos comparta cuál fue el impacto psicológico que vivió dentro de la trinchera, dentro de este conflicto, y si después de acabado, en unos años posteriores, buscó ayuda psicológica de alguna índole o le brindaron alguna ayuda psicológica. A ver, muchachos, como les comentaba, antes de ingresar, pues nosotros teníamos esas ansias de aventarnos a experimentar lo que era la vida militar, ¿no? Esas ansias pues nos llevó a enrolarnos a las filas militares de acá del Vincepita. Nosotros, como les contaba, pues, ¿no?, decidimos irnos lejos hacia Tumbes, ¿no?, cuando aún todavía pues no se daba este conflicto. Nos gustaba hacer el ejercicio físico, todo era tranquilo, ¿no? Pero al estallar ya esta guerra, ¿no?, directa, y más que todo estábamos muy cercana
al frente, ¿no? de esta situación bélica, comenzamos a temer, a tener miedo a que nuestros nombres salgan, pues, como les decía, para hacer el relevo, ¿no? A las otras tropas que se encontraban al frente, porque siempre hacíamos 2 relevos diarios, ¿no? Y era un temor que nuestros nombres salgan en lista o que nuestro grupo salga en lista. Al momento de convivir ya en estas tiendas de campaña donde nosotros nos unimos a apoyar a la parte médica, sentíamos mucho más temor porque veíamos pues, gente mutilada, gente con disparos. eh, Era un temor del diario y pues estar en el frente a nosotros pues nos hacía temer mucho más. En la guerra solamente descansábamos a veces 3 horas, a veces 2 horas, y el relevo de grupos, llamémoslo así, era pues muy, muy feo, porque no solamente llegaban soldados vivos, sino también soldados graves. Algunos pues perdieron la vida y en plena tensión, ¿no? Después de la guerra, como les comentaba, sí nos había quedado todavía el miedo. Llegamos contentos, sí, con la alegría de ver a nuestra familia desde Tumbes a Cajamarca, pero aún existía ese miedo, algo como que nos llamaba nuevamente al temor, ¿no? De regresarnos nuevamente a Tumbes y continuar con esta experiencia, ¿no? Que sí, psicológicamente muy, muy, muy fea, ¿no? Cuando llegamos acá, nuestros 3 amigos, porque nos quedamos 3 allá, uno de ellos, pues, psicológicamente estaba muy mal. Ya había transgredido ya la parte emocional, ¿no? Cambiaba de actitud en cada momento, ¿no? En sus sentimientos no se dejaba mostrar, era una persona seca, al igualmente de mi persona, ¿no? En la parte de experiencia física, pues dormía 12 de la noche, me levantaba a 3 de la mañana a correr hasta los baños. Me decían que era una persona muy seca, muy amargada. Recuerdo que mi tío una tarde nos sentamos a conversar y me dijo, Mauricio, tú saltas en la cama, ¿no? Me imagino que debe ser por toda esa experiencia vivida, ¿no? De ver tantas situaciones de riesgo, tantas penurias allá en una guerra, ¿no? Sí hubo algunas secuelas posguerra que la verdad en ese entonces pues no encontrábamos, ¿no? Profesionales de la salud mental, llamémoslos pues un psicólogo, ¿no? Que nos pueda ayudar quizás a decir pues que nos pueda conducir nuevamente a tener una vida normal, ¿no? Pero con el tiempo, gracias a la ayuda pues de nuestros familiares. Y bueno, como éramos jóvenes, ¿no? En ese entonces pues nos evocamos ya ahora a lo que era el estudio, ¿no? Ya dejamos quizás no todo de lado esta experiencia negativa que tuvimos y en cual yo también estuve enrolado, pues poco a poco salí de esta situación, ¿no? Que me conllevaba al miedo, al temor, ¿no? A sollozar diariamente por las tardes, ¿no? Que seguían y se quedan en la memoria. Muy interesante. Para finalizar, le pediríamos un consejo para los que quieran seguir la vida militar. Queremos saber cuál es su opinión, si la recomienda o qué diría. Miren, la vida militar es muy bonita. Es muy bonita porque en la parte del civismo te enseña a amar mucho más a fondo al Perú. Hemos conocido nuestra historia peruana, las diversas guerras que hemos tenido con otros países, sobre todo la que más recordamos, pues la guerra del Pacífico. Es muy bonito defender a tu patria.
¿no? Como cajamarquino, pues, y como exalumno sanramonino también, esos anhelos de seguir combatiendo por nuestro Perú. Te enrola a que aún sigas, pues, teniendo esa fuerza de decir yo sí soy buen peruano, y como la canción dice, ¿no? Daría mi vida por ti. Es muy bonito, pero sería bueno, jóvenes ustedes, de que aprendamos a defender a nuestra patria, no bélicamente, usando armas, usando sustancias que nos dañen entre seres humanos, ¿no? Por ejemplo, que nos una al deporte, que nos unan otras actividades, que realmente nosotros pues cambiemos esta mentalidad de que con las guerras se consiguen pues muchas cosas. Como les decía, pues nosotros como jóvenes debemos pues de que ustedes mismos se fomenten de manera ética, ¿no? El respeto a la diversidad, ¿no? A la diversidad de la vida, a seguir nosotros, ¿no? Teniendo esa virtud de querer ayudar por los demás, de velar por la vida humana, porque la vida humana se respeta, chicos, ¿sí? Es bueno también lo que les hablaba, ¿no? De la guerra con Chile, ¿no? He tenido muchos capitanes, ¿no? Que aún tienen y guardan ese rencor contra Chile, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes decíamos, ¿lo tomamos sus palabras o lo dejamos? Pues como estábamos con esa fuerza, ¿no? De querer luchar, tomábamos y a veces nos acercábamos al odio de seguir pues con esa actitud frente a nuestro hermano chileno. Entonces serían, bueno, entre nosotros, pues, ¿no? Romper esas cadenas, ¿no? Del pasado que nos llevan al odio, al rencor. ¿Y de qué manera nosotros podemos, romper esto? Incrementando esas brechas, ¿no? A manera, como les decía, del deporte, a manera de actividades que nos acerquen más a ser hermanos y vivir como hermanos para buscar pues una humanidad pacífica que nos conlleve pues a la convivencia sana, ¿no? Sana y tener en alto la pacificación en este tipo de situaciones de guerra, ¿no? Eso sería, muchachos, mis consejos. Es bonito así, pero hay que cambiar esta mentalidad bélica, hacer que esa lucha sea una lucha pues no de armas, sino en una lucha que juntos nos ayude a involucrarnos a buscar la paz para poder dar fin a todas estas situaciones de guerra. Muchísimas gracias, con eso finalizamos este episodio. Le agradecemos porque sabemos que es algo difícil de recordar y más contar. Y con esto esperamos que ustedes puedan tener un amplio panorama de todo lo que fue la guerra del Cenepa. También agradecemos a ustedes por acompañarnos en esta entrevista el día de hoy. Sin más, nos vamos despidiendo con mi compañero y con nuestro entrevistado, y les agradecemos bastante. Y si quieren ver más sobre este tipo de entrevistas, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like a este video. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.